Hoy un día muy especial. Hoy se celebra el día de Pentecostés. Pentecostés, que significa quincuagésimo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? 50. Quincuagésimo es el número 50. ¿Sí? ¿Sabes esto? Aquellos que jugaban a la lotería. El número 50. ¿Sí? Y se celebraba 50 días después de la Pascua. Y el Pentecostés era el día de las cosechas. ¿Sí? El pueblo celebraba las cosechas, la fidelidad del Señor, quien lo había provisto, quien había bendecido la tierra y la gran cosecha que se levantaba. Y saben que claramente esto trae luz a lo que celebraban los apóstoles en ese día, lo que sucedió sobre los discípulos. Dios comenzó la gran cosecha desde Pentecostés. ¿Sí? Dios comenzó la gran cosecha desde Pentecostés. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Los campos están listos, le dijo. Pero la gran cosecha comienza cuando viene sobre ellos el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, lo que leemos ahí y repasábamos hoy con la alabanza en Hechos capítulo 2. Pero a pesar de que hubo un Pentecostés, la aparición del Espíritu o su manifestación no fue a partir de Pentecostés. El Espíritu Santo es Dios y Él es uno con el Padre y con el Hijo. Él es eternamente Dios y Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad, igual en gloria y majestad junto con el Padre y el Hijo. Ninguno es mayor que el otro. Y vemos la manifestación, la aparición y la intervención del Espíritu en la historia desde Génesis, en el comienzo de la Biblia. Usted recuerda los primeros pasajes, el segundo versículo dice el primero: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero había alguien, no algo, alguien. ¿Vieron los testigos que ya dice que había algo? No, había alguien, una persona. Alguien se movía sobre la faz de las aguas como una paloma. Cuando dice que sobre la faz, hablaba de ese vuelo, sobre la faz. No es casualidad, descendió como en forma de paloma sobre Jesucristo. Sobrevolaba la creación trayendo orden, quitando el caos, ejecutando todos los propósitos determinados por Dios en la eternidad. El Espíritu, vemos la aparición del Espíritu desde el comienzo. Y no solamente en Génesis 1:2 en la creación, sino también sobre el pueblo y sobre ciertas personas que Dios elegía. Vemos que el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Ellos eran alumbrados de lo alto por el Espíritu de Dios. No hablaban de su propio entendimiento, lo que a ellos les parecía, o de sus sueños que ellos tenían recurrentemente. Hablaban de parte de Dios por obra del Espíritu Santo. Vemos los jueces también. Los jueces llevaron un papel muy importante sobre la tierra cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero todos ellos eran influenciados y guiados por el poder del Espíritu Santo. Recuerda Sansón las veces que oraba a Dios y clamaba por misericordia, y dice: y el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y veíamos las grandes proezas que hacía Sansón. Y vemos esa manifestación del Espíritu en medio de su pueblo, de ciertas personas elegidas. Cuando el rey tenía que salir a la guerra y veía que estaba difícil para salir a batallar, ¿qué hacía? Busquen un profeta, decía, que consulta a Jehová por nosotros, que consulta a Dios por nosotros. Y muchas veces decía, y vino el Espíritu de Jehová sobre el profeta y hablaba palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre estuvo obrando, siempre estuvo guiando, siempre estuvo fortaleciendo, siempre ha estado cumpliendo su rol preponderante para
traer salvación y guía a aquellos que Dios había elegido. Porque hay algo muy especial, muy puntual. No sobre todos estaba el Espíritu Santo. No sobre todos venía el Espíritu Santo. Elegía a ciertas personas. ¿Sí? Porque el rey tenía que mandar al profeta que él consultara porque sabía que él iba a recibir la guía del Espíritu Santo, no el rey. Y eran ciertas personas elegidas que Dios elegía soberanamente en su gracia y en su misericordia para manifestar el Espíritu Santo sobre ellos. Y hablábamos al comienzo algo muy importante que veíamos la inseparable realidad entre la obra de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Recuerdan que al principio, cuando comenzamos la reunión, recordábamos que si el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia, sobre los suyos, es porque se sustenta esa venida en la obra de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento leíamos que el Espíritu Santo venía sobre los hombres y quedaba por un tiempo y se iba. Porque había un problema en el Antiguo Testamento. Había un problema antes de la cruz. ¿Y cuál era ese problema? No había santidad, había un problema en el hombre, que es el pecado. Y Dios es santo, 3 veces santo. El Espíritu Santo es Dios y es santo. ¿Sí? Usted recuerda la historia de Ananías y Zafira. Quisieron engañar a los apóstoles. ¿Qué le dijo Pedro? No nos has mentido a nosotros. Le has mentido a Dios. Le has mentido al Espíritu Santo. Él es santo. Y es por eso que en el Antiguo Testamento vemos que ese derramamiento era parcial y era sobre ellos. Pero algo pasó a partir de la obra de Jesús. Algo pasó a partir de la victoria de Cristo en la cruz. Porque Él no solamente murió en la cruz para expiar nuestros pecados, para cargar con nuestros pecados, para llevar nuestra culpa, para reconciliarnos con Dios, sino que dice la palabra que Él se levantó de entre los muertos al tercer día y fue ascendido en gloria. Traspasó los cielos, declara la palabra, y se sentó a la diestra del Padre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se le dio una autoridad imperial absoluta. Nadie está por encima de Jesús. Toda autoridad, dijo Jesús, me ha sido dada a mí. Él tiene toda autoridad. A mí me ha sido dada toda autoridad, y lo dice luego de haber resucitado. Y porque Él resucitó, le dijo a los discípulos, conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando dice conviene que yo me vaya, está diciendo conviene que yo haga la obra que tengo que hacer. Es necesario para que ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y es a partir de la obra de la cruz que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y hubo un inicio del ministerio del Espíritu Santo que es Pentecostés. Y lo que sucedió en Pentecostés marca un antes y un después en la historia de la iglesia. Y Pentecostés fue uno solo. Pero Dios sigue derramando de su Espíritu sobre toda carne, porque es su promesa. Es su promesa y es segura. ¿Por qué? Porque está sustentada en la obra de Cristo. Él está a la diestra del Padre y es Él quien envía a su Espíritu a aquellos que creen en Él. Porque ¿qué hemos hecho para recibir el Espíritu de Dios? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué mérito? ¿Cuántos años tuviste de seminario? ¿Cuántos años de creyente llevas? ¿Qué has hecho? Sino más que creer en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz, en su muerte y resurrección. Y por medio de la fe recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y hoy, a diferencia del Antiguo Testamento que estaba sobre ellos, hoy está en nosotros. Hoy está en nosotros, hoy habita en nosotros. ¿Saben dónde está el domicilio del Espíritu Santo? Acá. Acá habita el Espíritu Santo de Dios, está en mí.
Jesús dijo, yo me voy, pero vendremos con el Padre y haremos morada en ustedes. Viviremos en ustedes. ¿Y cómo puede vivir Dios en mí? Por medio de su Espíritu. Su Espíritu está en nosotros. El Paráclito, dice la palabra. Paráclito, es el acento en la segunda A. El Paráclito, el abogado, ¿sí? Aquel que interviene e intercede por nosotros. El otro consolador, dice la palabra, que viene a completar y hacer la obra que estaba haciendo Cristo sobre los suyos. El que te consuela, el que te fortalece, el que te guía, el que te levanta. El que alumbra tu entendimiento cuando lees la palabra. Ese está en vos. El que te fuerza a hacer buenas obras. Porque humanamente no queremos hacer nada que agrada a Dios. Pero hoy está operando la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo y Él nos está llevando a vivir como a Dios le agrada. Porque hay una sola vida posible para aquellos que han nacido de nuevo. Y esa vida es una vida en el poder del Espíritu Santo. Una vida de victoria sobre el pecado. Y no podemos, humanamente usted dice, no puedo, peco, sí, pero cuando nos sometemos al Espíritu Santo, rendimos nuestra vida, entonces vemos que sí podemos. Porque Él se apodera de nosotros. Él gobierna nuestras vidas. Él nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Es Él quien está derramando en nosotros sus promesas, las promesas que obtuvo Cristo en la cruz, las está administrando Él. Nos está dando todo por medio del Espíritu Santo. Hoy podemos recibir todo de Dios por medio del Espíritu Santo y no a cuentagotas. En el Antiguo Testamento había ciertas personas que solamente podían disfrutar de este manifestar. Pero de que Cristo venció en la cruz, este derramamiento es sobre todo cristiano, sobre todo creyente. No necesitas una credencial, no necesitas un ministerio dentro de la iglesia. Necesitas creer en el Cristo muerto y resucitado. Y Él viene y te da todo. Toda la vida, toda la victoria, todas las promesas, todas las riquezas quedan disponibles para nosotros por medio del Espíritu. Y es el mismo, tenemos el mismo Espíritu Santo, no es que para uno hay un espíritu VIP y para otros uno más o menos. No, es el mismo Espíritu Santo, la misma persona divina ha venido sobre cada uno de nosotros. Ha venido sobre cada uno de nosotros. Nosotros podemos vivir en ese poder del Espíritu Santo. Él se ha dado sin restricciones a nosotros. Podemos vivir y llevar esa vida en el Espíritu. Él está restaurándonos, fortaleciéndonos, salvándonos. Él está haciendo todo lo que Cristo ha prometido. No lo podemos hacer nosotros. Él solamente lo hace. Y hay un avance en este obrar. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que rendir nuestras vidas. También nosotros tenemos que poner nuestra parte, nosotros tenemos que colaborar en esto. ¿Sí? Porque usted dirá así, pero si está sobre todo, ¿por qué a mí no me pasa lo que le pasa al otro? Bueno, veamos nuestra vida. ¿Realmente le estamos rindiendo el control de nuestras vidas al Espíritu Santo? Porque Él está en nosotros. Cuando pecamos hay alguien que nos amonesta. Y no es el pastor que te está viendo, es alguien que está en vos, que te está redarguyendo para hacerte volver en sí. Cuando llorás y no podés más, hay alguien que te está impulsando a continuar. ¿Sí? Hay un poder interior que surge, una fuerza interior que es obrada por el mismo Espíritu Santo que está en vos. Que Dios te ha dado, porque Él te lo ha dado. La iglesia no lo ha dado, Él lo da sobre los que son suyos, sobre los que han creído. Y Él sigue obrando para salvación en todos los que son suyos, en todos los que han venido a Cristo por medio de la fe. Él sigue derramándose. El problema está, muchas veces, es que desentendemos el propósito y la obra del Espíritu Santo. El por qué ha venido el Espíritu Santo. Porque eso es lo que marca realmente un antes y un después en la vida de todo creyente.
entender el por qué el Espíritu Santo ha venido a tu vida. ¿Por qué el Espíritu Santo ha venido a mi vida? ¿Por qué era necesario que Él viniera a nosotros? Y eso lo podemos contrastar y vamos a la palabra. Ahora sí, quiero que me acompañe el libro de Hechos. Capítulo 8. Verso 4. Allí mis hermanos, si quieren algo, allá atrás mis hermanos están sirviendo café también. Yo sé que está un poquito fresco hoy, pero lo importante es que ha llegado. Amén. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 8, verso 4 leemos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Gloria al Señor. Y ahora quiero hacer un paréntesis claro que enseña la palabra. Solamente los apóstoles podían imponer las manos y dar el Espíritu Santo, ¿sí? Y nadie más que ellos. Hoy la iglesia puede orar por el derramamiento del Espíritu Santo, pero los apóstoles tenían la autoridad para poner la mano y que sea lleno del Espíritu Santo. Y esto es claro, porque Felipe era lleno del Espíritu Santo, pero no pudo hacer que el Espíritu Santo sea pasado a ellos. Tuvieron que venir los apóstoles. Y solamente los apóstoles tenían esta autoridad que no tienen los apóstoles de hoy. Solamente los apóstoles de Jesucristo, los que Él instituyó, Él mismo le ha dado esa autoridad, porque sobre el fundamento de su enseñanza y la autoridad que ellos manifestaban está sostenida en la iglesia, ¿sí? En el fundamento de los apóstoles. Por eso vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Es por eso que Felipe no lo pudo hacer, tuvo que venir, dice la palabra Pedro,
para que pudiera dar el Espíritu Santo a los que habían creído en aquel lugar. Pero algo muy importante que vemos en esta historia, porque cuando comenzamos a ver que el Evangelio comienza a predicarse en Samaria, ¿sí? Samaria era para los judíos una tierra inmunda. Un samaritano era alguien inmundo. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran aquellos que habían entreverado la fe en Dios con la fe en muchos otros dioses, y había allí una mezcla, por eso los consideraban inmundos. Y nada querían tener que ver con ellos. Pero sin embargo, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo a testificar, a predicar en Samaria. Y vemos que por medio de la predicación del Evangelio, muchos venían a la fe, muchos eran bautizados, muchos dejaron de creer a lo que un tal Simón estaba allí dando a conocer y comenzaron a creer en este Cristo que había muerto para salvación de ellos. Y dice la palabra que hasta este mismo Simón creyó. Dice, hasta se bautizó. Y es maravilloso esto que sucede, porque veía lo que ellos decían, veían lo que ellos hacían y dijo, yo quiero estar ahí también. Pero su corazón tenía otras intenciones. Esto significa, hermano, que no importa si estamos congregando y hasta hemos sido bautizados. Lo importante acá es la intención con la cual nos acercamos a Dios. Y este hombre no se acercó con fe a Dios, porque no era una fe genuina, no estaba puesta su confianza en Cristo y en lo que Él había hecho por él. Estaba puesta esa confianza, ese interés en lo que él podía obtener de Dios, en lo que él podía tomar de lo que estos estaban enseñando. Él quería ese poder y lo calificaba de esta manera. Y lamentablemente es una expresión, vieron que Pedro le dice, has caído en hiel de amargura, ruega a Dios quizás te perdone, porque estaba menospreciando al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es simplemente un poder, atribuyéndole al Espíritu Santo no personalidad, sino diciendo que es una cosa. Y el Espíritu Santo no es una cosa, no es una influencia, no es solamente poder, es una persona. Y esta persona no es cualquier persona, es una persona divina, eternamente santa, infinita, poderosa, amorosa, justa, llena de gloria, de majestad. Y muchas veces, como este Simón, hay muchos que caen en el error de creer que el Espíritu Santo está a nuestro servicio, que es nuestro servidor, que está a nuestra disposición para lo que yo quiero, para lo que yo necesito, para lo que a mí me hace falta. Porque este Simón lo quería para eso, para lo que él necesitaba, deseaba en su corazón. Creía que el Espíritu había sido puesto para eso. Y hay muchos que hoy viven así. Quieren al Espíritu Santo para su provecho personal, egoísta, miserable, porque es miserable la miseria del corazón. Desentendiendo quién es el Espíritu Santo. Porque hoy a nivel global el Espíritu Santo es un desconocido en la iglesia. Es como un fuego que cae y me siento calor por un momento y desaparece. O es como algo que siento que me hace temblar y se me pasa. Confundimos al Espíritu Santo con una experiencia mística. Y ese no es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo produce eso, sí. Que el Espíritu Santo provoca eso en el corazón del hombre, sí. Porque obra desde nuestro corazón, desde nuestro interior, sí. Pero no es simplemente algo que sucede exteriormente, sino interiormente. Alguien que ha venido a tomar el señorío de nuestras vidas. Porque confesamos que Cristo es el Señor. Pero lleva su gobierno en nosotros por medio del Espíritu Santo. No es alguien que me viene a servir. Es alguien que viene para que yo le sirva, para que yo le obedezca,
para que yo le rinda mi vida, para que yo le rinda mi adoración, mi alabanza, porque Él también debe ser temido, debe ser adorado, debe ser exaltado. Debe ser tratado de una manera digna, porque Él es Dios. Este Simón no entendía nada. Y Pedro tenía muy en claro quién era el Espíritu Santo. Es por eso que se enardece cuando escucha estas palabras. Le dice, perezcas tú y tu dinero. Miren qué autoridad. No dijo, uy, no, hermano, arrepentiste, ¿cómo va a decir eso? No. Había un celo en el corazón de Pedro y una experiencia íntima con el Espíritu Santo. Fue Él quien predicó en Pentecostés. Y se convirtieron más de 3.000 personas. Y entendió la ofensa de estas palabras hacia el Espíritu Santo. Y hoy hay muchos que están buscando el Espíritu Santo y que claman por la llenura y que piden, Señor, dame más y derrámate más, pero lo demandan y lo piden con un desconocimiento y un pensamiento egoísta, no comprendiendo qué Él ha venido a hacer. Quitando de foco su propósito, su ministerio. Porque el Espíritu Santo ha venido con una misión específica, especial, y no va a ser otra cosa. No va a ser otra cosa el Espíritu Santo. Dijo Jesús, cuando hablaba a los suyos, Juan 16:14, cuando habla de la venida del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos, cuando Él ascendiera a los cielos, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo no hace otra cosa más que glorificar a Cristo, a este Cristo que está exaltado en gloria. Y es eso lo que hace en su iglesia y por medio de su iglesia. Porque en su iglesia, en nosotros, cuando decimos iglesia, hermano, olvídese de estas paredes, hablamos de nosotros. Cuando decimos en su iglesia, estamos diciendo de la obra que está haciendo en tu vida y en mi vida. Él está glorificando a Cristo en tu vida. ¿De qué manera lo está haciendo? No, porque ahora viste que yo tiro el saco, después pasame el saco que voy a revolear y caen todo. ¿De qué manera lo glorifica Cristo en tu vida y en mi vida? Santificándonos, condicionándonos, transformándonos para que llevemos una vida digna de quién es Cristo. Trabaja de tal manera para que nosotros seamos presentados delante de Él como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Nos santifica, nos transforma, nos muda a una nueva persona. No somos los mismos desde que recibimos el Espíritu. Hermanos, si vos seguís siendo el mismo, realmente no sé qué has recibido. Pero el Espíritu Santo no. Porque el Espíritu Santo transforma y glorifica a Cristo, no te deja igual. No, pero Dios ya sabe cómo soy. Sí, ya sabe cómo soy, ya sabe cómo soy y ya sabe que tengo que cambiar y me va a cambiar y me va a transformar. No me va a dejar como estoy. Esa es una realidad, hermano. No nos excusemos, no, pues Dios me recibió así y me ama así. No. Dios te recibió así y te va a transformar porque no te llamó para dejarte ahí. Y envió su Espíritu. ¿Para qué? Para que por medio de tu vida glorifique a Cristo. Y somos esa obra del Espíritu Santo que trae gloria a Cristo, para que cuando Cristo nos ve, nos recibe con gozo, con satisfacción. Él está obrando en nosotros. Glorifica a Cristo. Porque nosotros no podemos hacer nada, hermano, ni siquiera orar podemos, no sabemos orar. Oramos muchas veces pidiendo tantas cosas absurdas, sin sentido, pero así está el Espíritu Santo. Diciendo, lo que quiso decir Lucas fue esto. Lo que necesita Lucas es esto. Gimiendo, o mejor dicho, clamando con gemidos indecibles, para que podamos recibir lo que nos conviene de Dios. Y Él lo hace. Nos ayuda aún en nuestra oración a clamar a Dios, a buscar a Dios, a vivir una vida que le agrada a Él. Nos ayudan nuestras decisiones para que en la decisión que yo tome aún Dios, Cristo sea glorificado. Él guía nuestros pasos, no nos deja, no nos desampara.
Se ha comprometido a completar la obra que ha comenzado. Él lo está haciendo, no lo va a dejar por la mitad. No es como nosotros que renuncia, ya está, chao, este no sirve más. No, Él no es así. Él no es así, Él no se cansa. Él no se cansa de trabajar, de obrar, de tener misericordia, de redarguir nuestro corazón una y otra vez, convencernos una y otra vez, de amarnos a pesar de lo que somos una y otra vez. Lo hace, porque está haciendo una obra, Él nos está preparando. ¿Vieron que nosotros cuando leemos la palabra decimos que Cristo va a venir a buscar una novia? ¿Una esposa cómo? ¿Una novia cómo? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo es la vestidura de esta novia? Blancas, sin manchas, sin arrugas. Nosotros no podemos pasar un minuto sin cometer un pecado. Pero Él nos está santificando y preparando para nuestro novio. Que viene, porque se acerca, porque ya está a las puertas, pero Él nos está preparando. Él nos está preparando aún en medio de la crisis, de la dificultad, de la enfermedad, del desierto. Es Él obrando para prepararnos, para santificarnos, para entresacar lo precioso de lo vil. Y lo hace Él. No deja nada en nuestras manos. Lo único que dice, ¿sabes qué tenés que hacer vos? Rendite. Eso es lo único que yo tengo que hacer. ¿Saben de qué manera yo ayudo al Espíritu Santo? Me humillo. Reconozco mi pecado, confieso mi pecado. Me rindo delante de Él. Otra cosa no puedo hacer porque entorpezco la obra del Espíritu. Y Él lo hace todo. Porque Él es Dios. Porque Él es fiel. Porque Él es bueno. Y no me va a desamparar. Él va a completar lo que ha comenzado en mi vida. Aunque los que están alrededor no lo crean, no lo vean. Hay un poder que está obrando en mi interior. Y es la misma persona del Espíritu Santo que no para de trabajar. No descansa, no se detiene. No duerme. Ese es el Espíritu que está en tu vida y está en mi vida. Está glorificando a Cristo. Nadie puede confesar a Jesús como Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Él pone palabra en tu boca. Él transforma tu corazón y pone palabra en tu boca para que tu adoración sea una adoración digna de quien es Cristo. Él lo hace. Está glorificando a Cristo en tu vida, hermanos. Lo está haciendo. Vos no lo ves, vos decís no hay cambio. Sí hay cambio. Hay cambio, será lento, será tardío, pero Él no deja de trabajar. Él no deja de obrar. Él no va a abandonar la obra de sus manos. Él sigue siendo fiel. Él ha venido a glorificar a Cristo en nosotros, en tu vida, en mi vida y también con tu vida y con mi vida. Porque Él nos está usando para la gloria de Cristo. Él es el que nos usa, Él es el que derrama, declara la palabra, los dones. Si tenés algún don, no es tuyo. Si te estás jactando por algo que tenés, recordá esto, no es tuyo. Podrás ser muy elocuente, podrás ser, el mejor predicando la palabra, orando por los enfermos, intercediendo en lo secreto. Y tantos dones que vemos en la palabra, podrás ser el mejor sirviendo a los demás. Pero todo eso no es tuyo. Es de Él. Ha venido del Padre de las luces y te ha sido dado por medio del Espíritu Santo. Y está en tu vida por Él. Él es de Él. Y Él lo usa. Eso que te ha dado es para Él, es para traer gloria a Cristo, no para provecho personal, como creía Simón. No para sentirse imprescindible. No, porque vos viste que si yo no estoy... No, hermanos. Si no está el Espíritu, ese es el problema. Ese es el problema. Porque no necesita de nosotros el Señor. No te necesita, hermano. No te necesita, pero te ama. Y nos ha dado la posibilidad y el privilegio de poder ser instrumentos para su gloria, herramientas en sus manos. Usted imagínese aquellos que trabajan, no sé, en la construcción. Usted tiene ahí una pala,
Y y el mejor con la pala, ahí preparando pala, le digo, pues yo cuando trabajaba era peón, ¿viste? Lo peor que hay es agarrar la pala, deja la cintura, y que la pala diga, oh, qué bueno que soy, cómo preparé. Si pudiera hablar la pala, ¿usted qué le diría? La colgáis y tomá, tranquilita. Preparo con la cuchara en el balde. ¿Qué puede decir la pala? Es un instrumento para algo. Y lo mismo nosotros, usted y yo, somos instrumentos en las manos de Dios. Dios hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere. Y si está haciendo algo por medio de tu vida, dale gloria a Dios, dale gracia a Dios y entrega tu vida para que lo que Él quiera hacer lo haga con excelencia. Porque la excelencia no es de nosotros, no es del vaso de barro. La excelencia no es del vaso de barro, es del que está dentro del tesoro que ha sido puesto, del Espíritu Santo que está en nosotros, usándonos para la gloria de Cristo. Porque te está usando para la gloria de Cristo. Te está enviando a predicar el Evangelio. Te está enviando a predicar el Evangelio y nada engrandece más y glorifica más el nombre de Cristo que la salvación de un perdido. Y a vos te envía y te deja ser parte de esa fiesta, de ese gozo que se produce en el cielo cuando un pecador arrepentido viene. Nosotros acá bueno, vamos a seguir orando por allá en el cielo gozo, alegría, alabanza a Cristo por haber salvado a uno más de su pueblo. Nosotros no nos pasa nada muchas veces, no entendemos nada, ¿qué pasa? No sé si va a quedar no sé si cuánto va a durar. Hasta dudamos de la persona, porque ponemos la mirada en la persona y no en lo que Cristo ha hecho, en la seguridad de salvación que hay en Él, en el poder que hay en Él para transformar vidas, en la obra del Espíritu Santo que no abandona lo que comienza. Entonces sí, cuando entendemos eso, sí hay gozo en nuestro corazón, ya está. Ha llegado, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a abandonar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a cambiar. ¿Cuántas personas que han pasado tantos años, 25 años, cuántas personas vemos hoy sirviendo que un día llegaron con una mano atrás y otra adelante? Como los más pecadores. Eran más que para recibirlo, era para que nos apedreen cuando llegamos. Pero Dios se glorificó por medio de su Espíritu Santo. Porque Él sigue salvando. Él sigue dando a conocer el nombre de Cristo, sigue glorificándole. Y nosotros somos parte, porque lo está haciendo con nosotros. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el testimonio fiel y vivo del Cristo que reina y gobierna sobre los cielos. Dios está presente hoy en la tierra por medio de su Espíritu en la iglesia. La iglesia es la luz en este mundo. La iglesia es la sal de este mundo. Si el mundo todavía no ha perecido, no ha llegado al colmo del pecado, de la maldad, es porque está la iglesia en medio. Y el Espíritu sigue obrando por su iglesia. Y lo va a hacer así porque así lo ha decidido Dios. No lo hace por medio de ángeles, lo hace por medio de la iglesia, de nosotros. Porque a eso ha venido el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué buscas el Espíritu Santo si realmente estás buscando? ¿Para qué le buscas? ¿Es esta tu intención? ¿Buscas al Espíritu Santo para traer gloria a Cristo? ¿Realmente buscas al Espíritu Santo para que Él te cambie, te transforme y te alinee a la voluntad revelada de Dios, a la palabra inspirada por el Espíritu Santo que Él mismo ha inspirado? Esto es muy importante porque si el Espíritu ha inspirado la palabra, no va a hacer otra cosa que contradiga la palabra. Porque si el Espíritu dijo esto, no va a decir, no, me equivoqué de lo que dije ahí, no. Va a obrar de acuerdo a esto. Y de acuerdo a esto nos lleva a alinear nuestras vidas. ¿Estamos buscando al Espíritu Santo para eso? ¿Para que nosotros glorifique a Cristo? ¿Lo estamos buscando? Porque no solamente es un problema buscar al Espíritu Santo con motivos y razones equivocadas, porque es un grave problema. Quizás lo hicimos por confusión, por desentendimiento, ignorancia. Es un problema, pero también es un problema que no lo estemos buscando, que no estemos clamando, que no vivamos humillados, pidiendo que Él llene nuestras vidas, que Él gobierne nuestros corazones, para que por medio de nosotros Él se glorifique. En nuestras vidas primeramente, hermanos.
en nuestras vidas. No podemos dar testimonio si no somos testimonio, perdón. No podemos dar testimonio si no somos testimonio. Es primero que obra en nosotros. Cuando Jesucristo envió a los 70, estos 70 no salieron a la buena de Dios. Él los preparó. Él los preparó. Y estuvieron con el mejor maestro de los maestros. La palabra viviente, el verbo de Dios, le estaba dando a conocer la verdad. Era la misma palabra que hablaba la palabra a ellos. Y luego los envió. Y hoy sigue obrando de la misma manera. El Espíritu Santo primero obra en tu vida, te santifica, te transforma, te cambia. Pero no te deja allí cambiado y transformado para nada. Ha puesto un propósito. Y es ser testimonio de Cristo. Usted ha recibido allí al comienzo un señalador. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra allí? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fuimos puestos para dar testimonio de Cristo, pero ese testimonio lo damos en el poder del Espíritu Santo. Buscamos poder, buscamos llenura, buscamos avivamiento, buscamos que Él se derrame sobre nosotros, que nos llene, que nos sacie. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo. No hay otro motivo, no hay otra razón. Y si lo buscas por otra razón, por otro motivo, Él no va a venir a tu vida. Él no te va a llenar, o mejor dicho, Él está en ti, pero no te va a llenar. Y si no nos llena, hermanos, vivimos un cristianismo mediocre, pobre, miserable, de amargura, de dolor, de queja, de frustración. ¿Por qué pasa eso? Porque hay cristianos amargados, porque no hay llenura, porque no están buscando la llenura. El problema no es de la iglesia, el problema es personal. No están buscando la llenura. Porque donde el Espíritu Santo llena, dice que en su presencia, ¿qué hay? ¿Qué hay? Plenitud de gozo. Diga sin miedo, oh, ya está amargado. Plenitud de gozo. Y con esto no quiero decir que no vas a llorar. Muchas veces hay momentos para llorar, de tristeza, pero aún ahí está Él consolando nuestro corazón. No morimos ahí, no quedamos para siempre ahí. Hay un tiempo, un periodo breve. Pero Él nos saca de esa situación, porque es su obra. Es lo que Él hace en nosotros, en nuestro corazón, porque nos está conduciendo para vivir de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces, si no estás buscando la llenura del Espíritu Santo, es tiempo de que lo busquemos, es tiempo de que clamemos. Hermanos, nos pasamos nuestras oraciones pidiendo por la necesidad, pidiendo por el plato de comida, pidiendo por el trabajo, pidiendo por el enfermo, pidiendo por el perro, pidiendo por... Pero ¿cuándo vamos a pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Porque cuando pedimos esa llenura vamos a ver que nuestras necesidades comienzan a resolverse. Cuando recibimos esa llenura, nuestras necesidades comienzan a resolverse, hermano. Con esto no estoy diciendo que no pida, dice la palabra, pedid se os dará, pero no podemos pasar una vida siendo pedigüeños. Todo necesidad, lágrimas, lloro. Lloremos por nuestro pecado y pidámosle a Él que nos llene de su presencia. Clamemos, pasemos mayor tiempo buscando su llenura que llorando por lo que nos está pasando. Nunca vamos a vivir una vida de victoria, hermano. Nunca vamos a dar el siguiente paso si seguimos estancados nosotros mismos, dando lástima a nosotros mismos. Nos acercamos a Dios para darle lástima, para que Dios me tenga lástima y me ayude en mi situación. Yo me imagino que eso no debe mirar, pero ya te he dado todo. No tenés que darme lástima, tenés que tomar lo que yo te di. Y ahora, ¿cómo lo tomo entonces, Señor? Bueno, busca la llenura. Clamá. Señor, lléname de tu presencia. Señor, lléname de tu presencia. No quiero ser yo. Yo cuando me toca predicar, que por ahí a veces tengo temor de pasar a predicar. Uno dice, ¿cuándo predicar? Tengo temor, digo, Señor, lléname de tu presencia. No quiero hablar yo. No quiero hablar lo que sé. Y que hace el Señor muchas veces te hace olvidar lo que vos había preparado, perder el papel, todo esto. Porque sí, porque clamo por eso. Y no me enojo, digo, Señor, sí, gracias.
Porque me voy a asegurar de decir lo que tú quieres decir. Clamar sinceramente, humildemente. Señor, no quiero ser yo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No me puedo estar codiendo con el Espíritu Santo, vos a encargarte de esto y yo me encargo de lo otro. No, no trabaja así. O es todo o es nada. Él es Dios. Y no te está pidiendo solamente el primer lugar. No, yo le doy el primer lugar, el segundo lugar, no. Es todo, hermano, es todo. Si hay un segundo lugar, está compitiendo contra Él, es todo. Todo debe ser llevado bajo su gobierno, señorío, para vivir en dependencia de Él. Y Él no falla, hermano, no falla. Somos testimonio vivo de que Él no falla, de que Él no miente, de que Él no abandona, de que Él no defrauda. No ha perdido nunca a ninguno de los suyos. Y si alguno se desvía, lo va a buscar. Él no falla. Es tiempo de clamar realmente por su llenura, buscar realmente ese avivamiento. Muchas veces pensamos que está detrás de un evento. No, porque allá viene tal persona. No, porque allá no. Que allá ni allá si Él está en vos. Y te espera cada día en esa intimidad, porque estamos tan aturdidos de todo lo que nos pasa que no tenemos tiempo para todo. ¿Viste? Decimos no tengo tiempo para nada. Sí, tenés tiempo para todo, pero menos para Dios. Y no sé, capaz que me pasa a mí nomás. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de clamar. Dios ha prometido. En su palabra dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué te está diciendo? Pedime. No estás recibiendo porque no estás pidiendo. No hay problemas en Dios. El problema que teníamos ya ha sido resuelto. Dios es un Dios accesible, hay un trono de gracia, hay un reino de gracia. Podemos llegar a Dios, podemos acercar nuestras peticiones por medio de Cristo. Y Él está dispuesto a atender nuestra necesidad. Y la iglesia tiene una necesidad hoy. Porque la iglesia no puede vivir sin el Espíritu. No podemos vivir sin el Espíritu. Esto lo entendía muy claro David. Vieron que David tenía más cosas que yo por ahí no quiero renunciar. No, Señor, esto es mío. David tenía un reino como ninguno. Fama, renombre, poder. Pero tenía un corazón conforme al de Dios. Y se volvió a tiempo a Él cuando recibió la corrección. Porque Él entendía que era lo más importante para su vida. Hay algo que no se puede negociar, hermanos, en nuestras vidas. No podemos seguir perdiendo el tiempo dentro de una iglesia, creyendo que es como venir a misa, ya está, ya cumplí con Dios. No. Usted tiene que venir ya lleno, no tiene que venir acá a buscar llenura, usted tiene que venir lleno. Para que cuando estemos juntos nos gocemos, nos alegremos, alabemos, glorifiquemos a Dios. Si nosotros venimos llenos, hermanos, habría menos momentos para pedir, para llorar, para confesar lo que me está pasando. Mirá, hermano, estaríamos glorificando a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Sería una reunión para exaltar a aquel que nos sigue sosteniendo. Pero muchas veces pensamos que Dios está acá adentro y que el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿No está en vos? Hermano, ¿no está en vos? ¿No está en tu vida? ¿No te lo ha dado Dios a tu vida, a tu corazón? ¿No ha venido a tu vida? ¿No has creído en Cristo? ¿Has comenzado una nueva vida? Entonces ha venido. Porque ese nuevo nacimiento es producto del Espíritu. Es porque el Espíritu ha venido. Ahora es nuestro tiempo de buscar al Señor. Es nuestro tiempo de clamar por esa llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de dejar de hacernos los fuertes y rendirnos para que Él se enseñoree. Es allí donde cambian las cosas. Es allí donde cambia la vida del creyente. Cuando deja de ser Él, cuando deja de hacerse el fuerte. Pablo dijo, entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo que decía, yo soy débil, Señor. Yo no puedo, Señor, yo me humillo, yo te busco, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi necesidad, Señor, yo no puedo sin ti. Entendido, Señor, yo soy fuerte solamente cuando me rindo ante ti. Porque tú te glorificas en medio de mi necesidad. Y lo hace por medio del Espíritu. Y el Espíritu está en tu vida.
No clamamos para que venga el Espíritu. Él ya está en tu vida. Clamamos para ser llenos de Él, para que Él tome el gobierno en nuestras vidas. Para que Él gobierne todo lo que somos. Para que menguemos y Él nos sature, nos llene, nos transforme, llene nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, se apodere de todos nosotros. ¿Vieron cuando hay una manifestación de un demonio? ¿Usted ha visto alguna manifestación de un demonio? La persona queda fuera de sí, ¿o no es así? Queda fuera de sí. ¿Por qué? Porque está controlada por otra cosa, por un demonio. ¿Sí? Ya perdió el control. Y son liberadas y vienen a Cristo y bueno, son transformadas. Pero después esas personas, rara vez las ves llenas y poseídas por el Espíritu Santo. Siguen siendo la misma. Y a nosotros no nos puede suceder lo mismo. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu. Para que cuando te escuchen hablar a Dios. Para que cuando te vean hacer algo, vean a Dios en medio de tus acciones. Y glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea visto en vos. Y esto es solo posible por medio de esa llenura donde yo desaparezco. Yo desaparezco, decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Yo estoy crucificado. ¿Quieren conocer a Pablo? Allá en la cruz quedó Pablo. Lo que están viendo es gracia y misericordia de Dios. Es poder del Espíritu Santo. Pablo no existe más. Hay un nuevo hombre que vive una vida en el Espíritu. Gobernado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Es eso lo que hace una iglesia influyente. Una iglesia que realmente impacta. No los eventos que podemos hacer acá adentro. Una iglesia que transforma donde está, donde se mueve. Estaban en el lugar de los samaritanos. No era una tierra muy, muy bonita para ir a predicar. Pero algo sucedía cuando estaban ellos ahí. Algo veían en Felipe. Los demonios eran libres. Los demonios, no, los endemoniados. Los demonios seguían siendo demonios. Los endemoniados eran libres. Los enfermos eran sanados. Las vidas eran transformadas, dejaron de escuchar al padre de mentira y comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Y eso sucede cuando hay una persona llena del Espíritu Santo. Felipe fue un varón lleno del Espíritu Santo, que vivía sometido al Espíritu Santo para que el Espíritu lo guiara a donde Él quiera llevarlo. Ahora nosotros estamos buscando realmente la llenura con ese propósito. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Acaso crees que Dios te ha llamado y te ha puesto para que cumplas tu sueño? Todavía seguimos creyendo que no, que mi propósito aquí es la felicidad. Yo hasta que no alcance mi felicidad. ¿Acaso crees eso? Nuestra felicidad va a ser plena cuando encontremos nuestro propósito e identidad en Cristo. Cuando nos demos cuenta que estamos caminando en su voluntad. Yo a veces miro para atrás y digo, ¿cuántas cosas podría haber hecho? ¿O dónde estaría, Señor? Y cosas que me gustaban y cosas que no le veía nada malo. Yo a veces le digo, voy a la tele, a mí me gusta Inglaterra, yo sueño con un día ir a Inglaterra. Y cuando veo la Liga de Inglaterra, le digo, yo podría haber estado jugando ahí. No sé titular o qué, pero aunque sea ahí. Y tantas cosas, pero lo que nos da seguridad es saber que estamos donde Dios nos ha puesto. Eso es lo que consuela nuestro corazón, de saber que estamos en el lugar correcto, porque hay alguien que se ha apoderado de nuestra vida y pone en nuestra vida paz. Tenemos seguridad porque hay paz en nuestro corazón. Y esa paz es producto del mismo Espíritu. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que te da seguridad para mirar hacia adelante con esperanza. Porque vivimos en un mundo incierto, en una Argentina que lamentablemente pareciera que no avanza. Pero para los hijos de Dios, aquellos que han sido gobernados, llenos, saciados del Espíritu Santo y que buscan día a día, porque esto es día a día, no crea que lo que usted buscó hoy le va a alcanzar para mañana, es día a día, viven con esperanza. Vivimos con esperanza. Porque hay alguien que ha tomado el control de nuestra vida, ya no somos nosotros. Y si sigues siendo tú, es tiempo de rendirte y buscar su llenura. Y en esta mañana no hay mejor hecho para recordar y memorar lo que la promesa cumplida
de la fidelidad de Dios, de la venida del Espíritu Santo, que buscar esto, que buscar su llenura, que juntos podamos orar, que juntos podamos clamar. No queremos ser el mismo. ¿Usted quiere seguir siendo el mismo, hermano? Yo no quiero ser el mismo. Yo sé que tengo muchas cosas para cambiar todavía. Y no quiero ser el mismo. No quiero seguir cometiendo los mismos errores. No quiero seguir renegando contra Dios. No quiero ver que las promesas se me escapan entre los dedos. No quiero, si Dios me ha dado todo, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué me sigo resistiendo? Es tiempo de que nos humillemos. Oh, si mi pueblo se humillare y oraren, dice la palabra, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo descenderé de los cielos y sanaré su tierra. Si nos humillamos y clamamos y le buscamos sinceramente, reconociendo nuestra miseria, porque Dios está viendo nuestra miseria. Reconozcámosla, no aparentemos nada. Él atiende esos corazones quebrantados, pero no para dejarlos quebrantados, para sanarlos, para saciarlos, para llenarlos de su Espíritu Santo. No se puede poner, hermano, vino nuevo en odres viejos. Dios no lo hace. Dios no lo hace. Dios primero restaura el odre, lo hace nuevo. Entonces sí derrama. No podemos llevar a Cristo, como decía siempre el pastor, no podés cargar a Cristo a tu vida, a tu hombro. Tiene que haber un cambio. Pero todo comienza con una decisión personal. Realmente, hermano, estás aquí. Hoy hemos puesto día de Pentecostés, conmemoración de Pentecostés, recordatorio de Pentecostés, pero con un propósito. Venimos a buscar esa llenura. Y no solamente hoy. Mañana, oración y ayuno, vamos a buscar esa llenura. El martes, oración familiar, vamos a buscar esa llenura. Sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos. El miércoles comenzamos un nuevo tiempo. Vamos a buscar esa llenura. Vamos a seguir clamando. Señor, tú te sigues derramando. Tú no has cambiado. Él es una fuente inagotable. No se quedó sin espíritu. No es que Él se ha quedado sin poder darnos algo. Él sigue derramándose sin restricciones en los corazones que están dispuestos. Porque en aquel día, ¿cuántos eran en aquel día de Pentecostés? 500. Pero vino como un estruendo de un viento recio sobre 120. Y estaban ahí, y muchos quizás estaban bautizados, pero no había un corazón rendido. En esta mañana, ponte de pie.